Bienvenidos a su canal de noticias deportivas favorito, donde la controversia y la pasión chocan en el campo de juego y fuera de él. Hoy traemos una historia que sacude los cimientos del fútbol mexicano, el legendario delantero Oribe Peralta. A sus 41 años se enfrenta a una tormenta mediática tras ser acusado públicamente de infidelidad por su esposa Mónica Quintana. Una relación aparentemente idílica construida sobre años de amor y apoyo mutuo se desmorona ante el peso de las acusaciones y la inminente batalla legal por el divorcio. La noticia de la supuesta infidelidad de Peralta surgió como un rayo en una noche estrellada. Mónica Quintana, su esposa desde hace más de una década, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente al futbolista, acusándolo de mantener una relación extramatrimonial con una joven modelo y aspirante a actriz llamada Irina Sandoval. Las declaraciones de Quintana fueron desgarradoras, revelando un profundo dolor y una sensación de traición que resonaron en todo el país. Después de muchos años de matrimonio y de construir una familia juntos, me veo en la dolorosa necesidad de anunciar mi divorcio de Oribe, escribió Quintana en su cuenta de Instagram. He descubierto que Oribe ha estado manteniendo una relación inapropiada con Irina Sandoval durante varios meses. Esta traición ha sido devastadora para mí y para mis hijos. Las palabras de Quintana fueron acompañadas de capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Peralta y Sandoval, mensajes que revelaban un tono íntimo y comprometedor. Aunque la veracidad de estas pruebas no ha sido confirmada de forma independiente, su publicación generó un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos de Peralta se dividieron entre la incredulidad y la decepción, mientras que los críticos aprovecharon la oportunidad para cuestionar la imagen intachable del futbolista. Pero ¿quién es Irina Sandoval y cómo entró en la vida de Oribe Peralta? Sandoval es una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, que ha incursionado en el mundo del modelaje y la actuación. A pesar de su corta edad, 24 años, Sandoval ha logrado construir una presencia considerable en las redes sociales donde comparte fotos y videos de su trabajo, así como detalles de su vida personal. Según fuentes cercanas a Sandoval, conoció a Peralta en un evento benéfico en la Ciudad de México hace aproximadamente un año. Al parecer, la química entre ambos fue instantánea, y pronto comenzaron a mantener una relación clandestina. La relación entre Peralta y Sandoval se mantuvo en secreto durante meses, aparentemente gracias a la discreción de ambos y a la complicidad de algunos amigos cercanos. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, y en este caso fue Mónica Quintana quien descubrió el engaño. Según fuentes cercanas a la familia Peralta Quintana, Mónica sospechaba desde hacía algún tiempo que algo no andaba bien. El comportamiento de Oribe había cambiado, se mostraba distante y reservado, y pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus sospechas se confirmaron cuando encontró mensajes comprometedores en el teléfono de Oribe. La reacción de Mónica Quintana fue de shock y profunda decepción. Después de años de matrimonio y de criar a sus hijos juntos, nunca imaginó que Oribe sería capaz de traicionarla de esta manera. Tras confrontar a Oribe, este negó inicialmente las acusaciones, pero finalmente admitió su relación con Irina Sandoval. La confesión de Oribe fue devastadora para Mónica, quien decidió poner fin a su matrimonio de inmediato. El escándalo de la infidelidad de Oribe Peralta ha tenido un impacto significativo en su carrera deportiva. Aunque el futbolista aún tiene contrato con su actual equipo, un equipo de la Liga de Expansión MX, cuyo nombre omitiremos por respeto a la privacidad, su futuro en el fútbol profesional es incierto. Muchos patrocinadores han reconsiderado su relación con Peralta, temiendo que su imagen pública se vea dañada por el escándalo. Además, la afición ha mostrado su descontento con el comportamiento del futbolista, expresando su decepción a través de las redes sociales y en los estadios. Más allá de las consecuencias deportivas, el escándalo de la infidelidad de Oribe Peralta ha tenido un impacto aún mayor en su vida personal. Su matrimonio con Mónica Quintana está terminado, y sus hijos se encuentran en medio de una dolorosa situación familiar. Peralta ha perdido la confianza y el respeto de muchos de sus amigos y familiares, y su imagen pública se ha visto seriamente dañada.
La situación es aún más complicada por la inminente batalla legal por el divorcio, en la que se disputarán la custodia de los hijos y la división de bienes. Pero, ¿qué dice Oribe Peralta ante estas acusaciones? El futbolista ha emitido un comunicado oficial en el que reconoce su error y pide disculpas a su esposa, a sus hijos, a sus fanáticos y a sus patrocinadores. En el comunicado, Peralta admite haber mantenido una relación extramatrimonial con Irina Sandoval, pero niega haberla engañado a su esposa de forma intencional. Reconozco que he cometido un error grave y que he causado un gran dolor a mi familia, escribió Peralta en el comunicado. Estoy profundamente arrepentido de mis acciones y asumo toda la responsabilidad por mis errores. Pido disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mis fanáticos y a mis patrocinadores por el daño que he causado. Espero poder reparar el daño que he hecho y recuperar la confianza de las personas que amo. Por su parte, Irina Sandoval también ha emitido un comunicado en el que reconoce su relación con Oribe Peralta, pero niega haber sabido que estaba casado. En el comunicado, Sandoval afirma que Peralta le había dicho que estaba separado de su esposa y que estaba en proceso de divorcio. Lamento profundamente haber estado involucrada en esta situación, escribió Sandoval en el comunicado. Si hubiera sabido que Oribe estaba casado, nunca habría aceptado salir con él. Pido disculpas a Mónica Quintana y a sus hijos por el dolor que les he causado. Espero que puedan perdonarme algún día. Sin embargo, la versión de Sandoval ha sido cuestionada por fuentes cercanas a Mónica Quintana, quienes afirman que Peralta nunca le dijo a Sandoval que estaba casado. Según estas fuentes, Peralta le mintió a Sandoval sobre su estado civil para poder mantener su relación en secreto. La situación se complica aún más por el hecho de que Sandoval y Peralta han sido vistos juntos en público en varias ocasiones, incluso después de que Mónica Quintana hiciera públicas sus acusaciones. El caso de Oribe Peralta es un recordatorio de que incluso las figuras públicas más admiradas son seres humanos con defectos y debilidades. La infidelidad es un problema complejo que afecta a muchas parejas, y el caso de Peralta no es una excepción. Sin embargo, el hecho de que Peralta sea una figura pública hace que su caso sea aún más controvertido y mediático. La pregunta que queda en el aire es: ¿podrá Oribe Peralta superar este escándalo y recuperar la confianza de su familia, sus fanáticos y sus patrocinadores? Solo el tiempo lo dirá. La batalla legal por el divorcio promete ser larga y complicada. Los abogados de Mónica Quintana están preparando una demanda en la que exigirán una compensación económica considerable para su cliente, así como la custodia total de los hijos. Por su parte, los abogados de Oribe Peralta están trabajando para minimizar el daño que pueda causar el escándalo y para proteger los intereses de su cliente. La situación es especialmente delicada para los hijos de Peralta y Quintana, quienes se encuentran en medio de una situación familiar muy difícil. Es importante recordar que los niños son las víctimas más vulnerables en este tipo de situaciones, y es fundamental protegerlos de cualquier daño emocional. El caso de Oribe Peralta también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura de este tipo de escándalos. ¿Hasta qué punto es ético publicar detalles de la vida privada de las personas, incluso si son figuras públicas? ¿Cómo se puede equilibrar el derecho a la información con el derecho a la privacidad? Estas son preguntas importantes que deben ser consideradas por los medios de comunicación y por la sociedad en general. En conclusión, el escándalo de la infidelidad de Oribe Peralta es una historia compleja y multifacética que involucra amor, traición, fama y responsabilidad. La historia ha capturado la atención del público y ha generado un debate intenso sobre la vida privada de las figuras públicas y el papel de los medios de comunicación. El futuro de Oribe Peralta es incierto, pero una cosa es segura: su vida nunca volverá a ser la misma. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de este caso y les mantendremos informados de cualquier novedad. Gracias por acompañarnos en su canal de noticias deportivas favorito. A medida que la noticia se extendía, surgían nuevos detalles. Un paparazzi logró capturar fotos de Peralta y Sandoval en un lujoso hotel en Miami, imágenes que fueron vendidas a una revista de chismes por una suma considerable.
Estas fotos, aún más comprometedoras que los mensajes de texto, mostraban a la pareja besándose y abrazándose en la piscina del hotel. La publicación de estas fotos fue la gota que derramó el vaso para Mónica Quintana, quien decidió presentar una demanda formal de divorcio. Además, comenzaron a circular rumores sobre el supuesto uso de fondos de la Fundación Benéfica de Peralta para financiar sus encuentros con Sandoval. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas, han dañado aún más la imagen pública del futbolista. La fundación, que se dedicaba a ayudar a niños de bajos recursos, se vio obligada a suspender sus actividades debido a la controversia. La situación se tornó aún más turbia cuando un antiguo compañero de equipo de Peralta, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que el futbolista tenía un historial de infidelidades. Según esta fuente, Peralta había engañado a Mónica Quintana en varias ocasiones a lo largo de su matrimonio, pero siempre había logrado mantener sus aventuras en secreto. Esta revelación generó aún más críticas hacia Peralta y cuestionó su imagen de hombre de familia ejemplar. Irina Sandoval, por su parte, se vio obligada a cerrar sus redes sociales debido al acoso y las amenazas que recibió. La joven modelo afirmó haber sido víctima de una campaña de desprestigio y negó haber sabido que Peralta estaba casado. Sin embargo, sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por muchos, quienes la acusaron de ser una oportunista que buscaba fama a costa del futbolista. El caso de Oribe Peralta se convirtió en un tema de debate nacional, dividiendo a la sociedad mexicana entre aquellos que lo apoyaban y aquellos que lo condenaban. Algunos argumentaban que la vida privada de Peralta no debía ser objeto de escrutinio público, mientras que otros consideraban que como figura pública tenía la responsabilidad de ser un ejemplo para sus seguidores. La discusión se extendió a los medios de comunicación, donde se analizaron los aspectos legales, éticos y morales del caso. La historia de Oribe Peralta es una tragedia en muchos sentidos. Es la historia de un hombre que lo tenía todo: fama, fortuna, una familia amorosa y el respeto de sus compatriotas. Sin embargo, sus propias acciones lo llevaron a perderlo todo. Es una historia que nos recuerda que la fama y el éxito no son suficientes para garantizar la felicidad, y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el compromiso en nuestras relaciones personales. El rumor persistía, un murmullo constante que se filtraba a través de las paredes del Estadio Azteca y llegaba hasta los rincones más oscuros de los foros deportivos. Oribe Peralta, el hermoso, el ídolo, el campeón olímpico. ¿Era realmente el hombre perfecto que la prensa y la afición pintaban? La respuesta, según un antiguo compañero de equipo que ha decidido romper su silencio, es un rotundo y resonante no. La fuente, quien solicita permanecer en el anonimato por temor a represalias, una decisión comprensible dada la idolatría que rodea a Peralta, accedió a reunirse conmigo en un café discreto en Coyoacán. Sus ojos, cansados y con un brillo melancólico, revelaban la carga que había estado soportando durante años. Lo llamaremos Ricardo, para proteger su identidad. Oribe era complejo. Comenzó Ricardo, revolviendo su café con una cuchara que sonaba estridente en el silencio matutino. La gente veía el gol, la sonrisa, el carisma, y todo eso era real en parte. Pero detrás de esa fachada había una persona con ambiciones desmedidas, una competitividad feroz, y a veces una falta de escrúpulos que me sorprendía. Ricardo y Oribe coincidieron en las fuerzas básicas de un club importante del fútbol mexicano. Compartieron habitación, sueños y frustraciones. Éramos inseparables, recuerda Ricardo. Nos apoyábamos mutuamente, nos impulsábamos a ser mejores. O eso creía yo. La primera grieta en su amistad, según Ricardo, surgió cuando ambos competían por un puesto en el primer equipo. Los entrenamientos eran intensos, la presión era enorme. Oribe empezó a cambiar. Se volvió más reservado, más calculador. Ya no me contaba sus problemas, ya no confiaba en mí. Un día, durante un partido de entrenamiento decisivo, ocurrió un incidente que marcó un antes y un después en su relación. Yo estaba teniendo un buen partido, me sentía confiado. Metí un golazo, dejé a Oribe atrás con un regate. Él se enfadó mucho, se le notaba en la cara.
En la siguiente jugada, Ricardo sufrió una entrada brutal por parte de Oribe. Fue una jugada innecesaria a destiempo. Me golpeó con fuerza en la rodilla. Tuve que salir del campo en camilla. El diagnóstico fue devastador: rotura de ligamentos. Ricardo se enfrentaba a una larga recuperación y a la incertidumbre de si volvería a jugar al fútbol. Oribe vino a verme al hospital. Me pidió disculpas, me dijo que no había sido su intención, pero yo no le creí. En sus ojos vi algo más que arrepentimiento. Vi alivio. Mientras Ricardo luchaba por recuperarse, Oribe debutó en el primer equipo y rápidamente se convirtió en una estrella. Lo veía en la televisión celebrando goles, recibiendo elogios. Y me dolía mucho. No solo por mi lesión, sino porque sentía que había sido traicionado por alguien a quien consideraba mi hermano. Ricardo logró regresar al fútbol, pero nunca volvió a ser el mismo. Las lesiones lo persiguieron y nunca alcanzó el nivel que había prometido. Su carrera se estancó mientras la de Oribe despegaba hacia la estratosfera. Nunca le guardé rencor, afirma Ricardo. Pero tampoco pude perdonarlo del todo. Siempre me quedó la duda de si mi lesión había sido un accidente o algo más. Pero la historia no termina ahí. Ricardo también revela detalles sobre la vida personal de Oribe, detalles que contrastan con la imagen de hombre de familia y modelo a seguir que proyectaba públicamente. Oribe tenía una debilidad por las mujeres, confiesa Ricardo. Le gustaba la fiesta, la vida nocturna. Tenía una novia estable, pero eso no le impedía salir con otras mujeres. Era muy discreto, muy cuidadoso de no ser descubierto. Pero en el mundo del fútbol todo se sabe. Ricardo cuenta que Oribe tenía fama de ser tacaño, de no gastar dinero. Le gustaba presumir de su éxito, pero no le gustaba compartirlo. Era generoso con su familia, sí, pero con sus amigos era muy diferente. Además, Ricardo revela que Oribe era muy supersticioso. Tenía rituales muy extraños antes de los partidos. Se ponía la misma ropa interior, rezaba a una imagen de la Virgen que llevaba siempre consigo. Se negaba a pisar las líneas del campo. Era obsesivo. Por último, Ricardo habla de la relación de Oribe con la prensa. Sabía cómo manipular a los periodistas, cómo dar la imagen que quería proyectar. Era muy inteligente en ese sentido. Sabía que la prensa era su mejor aliada. Las revelaciones de Ricardo pintan un retrato complejo y contradictorio de Oribe Peralta. Un hombre con talento, carisma y una ambición desmedida. Un ídolo con sombras, un campeón con secretos. Intenté contactar a Oribe Peralta para obtener su versión de la historia, pero no obtuve respuesta. Su silencio, sin embargo, habla por sí solo. Esta no es una historia de buenos y malos. Es una historia de ambición, de sacrificio, de traición, y de las complejidades de la condición humana. Es una historia que nos recuerda que incluso los ídolos tienen pies de barro. Ampliando la historia con detalles adicionales y subtramas. Después de la lesión que truncó su carrera, Ricardo cayó en una profunda depresión. Se sentía abandonado por el mundo del fútbol, el mundo que había sido su pasión desde niño. Buscó consuelo en el alcohol y en la compañía de personas que no le aportaban nada positivo. Su vida se desmoronaba poco a poco. Un día, mientras trabajaba como entrenador en una escuela de fútbol infantil, conoció a una joven psicóloga llamada Sofía. Sofía se dio cuenta de su potencial y lo animó a superar su pasado y a enfocarse en el futuro. Con su ayuda, Ricardo comenzó a reconstruir su vida. Dejó el alcohol, retomó sus estudios y encontró una nueva pasión en la enseñanza. Con el tiempo, Ricardo se convirtió en un reconocido entrenador de jóvenes talentos. Muchos de sus alumnos llegaron a jugar en la primera división. Ricardo se sentía orgulloso de haber contribuido al éxito de otros, de haber transmitido sus conocimientos y su experiencia. Pero el fantasma de Oribe Peralta siempre estuvo presente en su vida. Lo veía en la televisión, en las portadas de las revistas, en las vallas publicitarias. Cada vez que lo veía sentía una mezcla de admiración y resentimiento. Un día Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Oribe Peralta. Quería reunirse con él. Ricardo dudó al principio, pero finalmente aceptó. La reunión fue tensa. Ambos hombres se sentían incómodos.
Oribe le ofreció disculpas sinceras por lo que había sucedido en el pasado. Le dijo que se arrepentía de haberlo lesionado y de haberlo traicionado. Ricardo lo escuchó en silencio. Después de un largo silencio, Ricardo le dijo a Oribe que lo perdonaba. Le dijo que había aprendido mucho de esa experiencia y que ahora era una persona mejor gracias a ella. Oribe se sintió aliviado. Ambos hombres se abrazaron y se despidieron. Esa noche, Ricardo durmió plácidamente por primera vez en muchos años. La historia de Ricardo y Oribe es una historia de redención, una historia que nos enseña que el perdón es posible y que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Es una historia que nos recuerda que incluso los ídolos pueden cambiar y que la amistad puede superar cualquier obstáculo. Más detalles sobre la vida de Oribe fuera del campo. Más allá de sus éxitos deportivos y su carisma público, Oribe Peralta lidiaba con sus propios demonios internos. La presión de mantener una imagen impecable, el miedo al fracaso y la constante búsqueda de la perfección lo consumían por dentro. Su relación con su padre, un hombre estricto y exigente, fue un factor determinante en su personalidad. Su padre siempre le había inculcado la importancia del trabajo duro, la disciplina y la perseverancia. Oribe se esforzaba al máximo para complacer a su padre, pero nunca sentía que era suficiente. La muerte de su madre cuando Oribe era joven fue un golpe devastador para él. Su madre era su principal apoyo emocional, la persona que lo amaba incondicionalmente. Su muerte lo dejó con un vacío que nunca pudo llenar. Oribe encontró consuelo en el fútbol. El fútbol era su escape, su refugio. En el campo se sentía libre y poderoso, pero fuera del campo se sentía vulnerable y solo. Su matrimonio con Carla, la madre de sus hijos, fue una relación complicada. Carla era una mujer inteligente y ambiciosa, que lo apoyaba en su carrera, pero que también tenía sus propias aspiraciones. Ambos tenían personalidades fuertes y chocaban con frecuencia. Los rumores sobre las infidelidades de Oribe llegaron a oídos de Carla. Esto provocó fuertes discusiones y crisis en su matrimonio. Carla se sentía humillada y traicionada. Consideró seriamente el divorcio, pero finalmente decidió darle una oportunidad a Oribe por el bien de sus hijos. Oribe se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Se arrepintió de sus errores y prometió cambiar. Buscó ayuda profesional para superar sus problemas y para fortalecer su relación con Carla. Con el tiempo, Oribe y Carla lograron reconstruir su matrimonio. Aprendieron a comunicarse mejor, a respetarse y a apoyarse mutuamente. Oribe se convirtió en un esposo y padre más presente y responsable. La historia de Oribe Peralta es una historia de superación personal. Una historia que nos muestra que incluso los ídolos tienen sus propios problemas y que es posible cambiar y crecer como personas. Consideraciones sobre el legado de Oribe. A pesar de las controversias y las revelaciones sobre su vida personal, el legado de Oribe Peralta en el fútbol mexicano es innegable. Sus goles, sus títulos y su liderazgo lo convirtieron en un ídolo para millones de aficionados. Su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es uno de los mayores logros en la historia del deporte mexicano. Su participación en la Copa del Mundo de Brasil 2014 también fue memorable. Oribe Peralta es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su historia inspira a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. Su figura, sin embargo, sigue siendo objeto de debate. Algunos lo ven como un héroe, un modelo a seguir. Otros lo critican por sus errores y por su imagen pública cuidadosamente construida. Lo cierto es que Oribe Peralta es un personaje complejo y multifacético. Un hombre con virtudes y defectos, un ídolo con sombras, un campeón con secretos. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la ambición, el éxito y el fracaso. La historia de Ricardo, su antiguo compañero de equipo, nos ofrece una perspectiva diferente sobre la vida y la carrera de Oribe Peralta. Una perspectiva que nos recuerda que detrás de la fachada de perfección se esconde una realidad mucho más compleja y humana. La verdad sobre Oribe Peralta al final es una cuestión de perspectiva.
Depende de quién la cuente y de cómo la cuente. Oribe Peralta. Morones, un nombre sinónimo de garra, perseverancia y sobre todo, goles. Su historia no es la de un meteoro que irrumpe en el firmamento futbolístico de la noche a la mañana. Es la narración paciente meticulosa de un hombre que labró su éxito a golpe de esfuerzo, superando adversidades y demostrando que el talento sin trabajo duro es solo una promesa incumplida. Nacido el 12 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila, Oribe creció respirando el aire del desierto y soñando con emular las hazañas de sus ídolos. Desde pequeño el balón fue su fiel compañero, el lienzo donde plasmaba sus aspiraciones y la herramienta con la que desafiaba sus propios límites. No era el más rápido ni el más fuerte, pero sí el más inteligente, el más dedicado, el que leía el juego con una precisión quirúrgica y el que poseía un olfato goleador innato. Su camino hacia el profesionalismo no fue un lecho de rosas. A diferencia de otros talentos precoces, Oribe tuvo que picar piedra, abrirse camino a codazos en un mundo implacable donde solo los más aptos sobreviven. Sus inicios se remontan a las fuerzas básicas del Monarcas Morelia, donde a pesar de su entrega no logró consolidarse y fue cedido al Club León, entonces en la Primera División A, ahora Liga de Expansión MX. Fue en la Fiera donde Oribe comenzó a mostrar destellos de su calidad, marcando goles importantes y ganándose el respeto de sus compañeros y la afición. Sin embargo, su aventura en León fue efímera y pronto regresó a Morelia sin lograr hacerse un hueco en el primer equipo. La frustración era palpable, la duda comenzaba a corroer su confianza, pero Oribe no se rindió. En lugar de lamentarse, redobló esfuerzos trabajando incansablemente para pulir sus habilidades y demostrar su valía. La oportunidad que tanto anhelaba llegó en 2003, cuando fue transferido al Club de Fútbol Monterrey. En los Rayados, Oribe tuvo la oportunidad de codearse con jugadores de renombre y disputar minutos importantes en la Primera División. Sin embargo, la competencia era feroz y Oribe no logró afianzarse como titular indiscutible. A pesar de ello, su paso por Monterrey le sirvió para curtirse, para aprender de sus errores y para fortalecer su mentalidad. Fue una etapa de aprendizaje crucial, donde entendió que el éxito no es un destino, sino un camino, un proceso constante de mejora y adaptación. En 2006, Oribe fue cedido a los Tiburones Rojos de Veracruz, donde finalmente encontró la regularidad que tanto buscaba. En el Puerto Jarocho, Oribe se convirtió en el referente del ataque, marcando goles importantes y liderando al equipo con su entrega y profesionalismo. Su buen desempeño llamó la atención del Santos Laguna, que lo fichó en 2008, marcando el inicio de la etapa más exitosa de su carrera. En Santos Laguna, Oribe Peralta encontró el ecosistema perfecto para desarrollar todo su potencial. Bajo la dirección técnica de Daniel Guzmán y posteriormente de Rubén Romano y Benjamín Galindo Oribe, se convirtió en el líder indiscutible del ataque santista, formando una dupla letal con Cristian Benítez y posteriormente con Matías Bozo. Su capacidad goleadora se disparó, su olfato para encontrar los espacios se agudizó, y su liderazgo dentro y fuera de la cancha se hizo evidente. Con los guerreros, Oribe conquistó 2 títulos de Liga MX Clausura 2008 y Clausura 2012. Se convirtió en el máximo goleador del equipo en torneos cortos y fue reconocido como uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano. Su nombre resonaba con fuerza en todo el país, su imagen se convertía en un ícono y su leyenda comenzaba a escribirse con letras de oro. Pero el momento cumbre de su carrera llegó en 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres. Oribe fue convocado por Luis Fernando Tena para formar parte de la selección mexicana sub-23, que buscaba la medalla de oro. Desde el inicio del torneo, Oribe se erigió como el líder del equipo, marcando goles decisivos y contagiando a sus compañeros con su espíritu combativo. Su actuación en la final contra Brasil fue simplemente memorable. Oribe anotó los 2 goles que le dieron la victoria a México, sellando una hazaña histórica y grabando su nombre para siempre en el corazón de los aficionados. La imagen de Oribe levantando la medalla de oro en Wembley
Se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, una demostración de que con talento, trabajo duro y convicción, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. El Hermoso, como era conocido cariñosamente, se había convertido en un héroe nacional. Tras su participación en los Juegos Olímpicos, Oribe regresó a Santos Laguna para seguir cosechando éxitos. Sin embargo, en 2014, sorprendió a propios y extraños al fichar por el Club América, el equipo más grande y mediático de México. Su llegada a Coapa generó controversia, pero Oribe demostró su profesionalismo y calidad desde el primer día. Con las Águilas, Oribe conquistó 2 títulos de Liga MX Apertura 2014 y Apertura 2018, y un título de CONCACAF Liga de Campeones 2015. Su liderazgo en el vestuario fue fundamental para el éxito del equipo. Su entrega en cada partido se convirtió en un ejemplo para sus compañeros, y su olfato goleador siguió intacto. A pesar de las críticas y la presión mediática, Oribe se mantuvo fiel a su estilo, trabajando incansablemente y demostrando que su valía trasciende los colores de la camiseta. En 2019, Oribe Peralta regresó a Guadalajara para vestir la camiseta de las Chivas Rayadas. Este movimiento fue visto como una oportunidad para revitalizar su carrera en sus años crepusculares. Aunque su impacto goleador disminuyó, su experiencia y liderazgo fueron valiosos para el equipo rojiblanco. Su paso por Chivas representó un nuevo capítulo donde asumió un rol más de mentor para los jóvenes talentos, transmitiendo su conocimiento y sabiduría acumulados a lo largo de su extensa trayectoria. Finalmente, Oribe anunció su retiro del fútbol profesional en enero de 2022, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol mexicano. Su carrera es un ejemplo de perseverancia, dedicación y profesionalismo. Un hombre que a base de trabajo duro y talento logró superar las adversidades y alcanzar la gloria. Un ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. Oribe Peralta, el Hermoso. Un hombre que siempre será recordado con admiración y respeto. Su historia sin duda seguirá inspirando a muchos jóvenes a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Su legado permanecerá vivo en cada gol, en cada título y en cada muestra de entrega que dejó en la cancha. Oribe Peralta, un verdadero ídolo del fútbol mexicano. Gracias por ver el video de nuestra cobertura de la brillante carrera de Oribe Peralta. Esperamos que hayas disfrutado de este repaso por su trayectoria y te haya inspirado su historia de éxito.